Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro viernes espiritual y hoy con un tema muy bonito, muy importante, que es sobre la ciencia y la religión. Pues bien, como siempre iniciamos, vamos a iniciar con una evocación, el cual te invito y tomemos una inhalación profunda y asimismo una posición cómoda y asimismo reconociendo esta paz y quietud en mi mente y me doy cuenta que Dios es mi proveedor y que la sustancia divina está dentro de mí, me da todo lo que necesito. Asimismo, el amor divino se manifiesta en mí, por medio de mí, en forma de amigos, compañeros, conocimiento, entendimiento y rendición. Y asimismo, todo esto lo encuentro en todo sitio a donde voy y conforme medito en la presencia de Dios dentro de mí, dejando que sean conocidas mis necesidades, se va formando mi vida y se va satisfaciendo todas mis necesidades. Y asimismo, sabiendo que todos somos uno y que en este mundo en que nos desarrollamos, todos coincidimos de alguna forma, así como nos habló esta canción, y simplemente reconociendo que solo hay una verdad y simplemente sabiendo también que esta sesión es un éxito, simplemente lo agradecemos, lo bendecimos y simplemente lo cerramos diciendo y así es. Y bien, cuando estemos preparados podemos regresar y vamos a dar para empezar con este tema tan bonito de ciencia y religión, con dos pensamientos de diferentes personas, tanto de ciencia y como de religión. El primero nos dice, si el universo tiene un principio, podemos suponer que tiene un creador, pero si fuese completamente contenido, no tendría principio ni fin, simplemente sería ¿para qué tener un creador? Esto es de un gran científico muy conocido, que ya le daremos su nombre. Y el siguiente pensamiento de nuestro querido Juan Pablo II, que nos dice, la ciencia puede purificar la religión del error y la superstición. La, la religión puede purificar a la ciencia de la idolatría y de los falsos absolutos. Cada una puede atraer a la otra a un mundo más amplio, un mundo en que ambos puedan progresar. Y bien, haciendo estas introducciones sobre la religión y sobre la ciencia, porque siempre esta forma de ver y comparar la ciencia con la religión, cuando podemos ver que las dos pueden tener un camino en el diálogo, buscar puntos de convergencia, respetando mutuamente cada una de ellas, ese camino que a final de cuentas, pues se puede retroalimentar. Y algo que hemos visto a través del tiempo y actualmente,
actualmente con la física cuántica, cómo, cómo de esa nada que decíamos que no existía, que no había nada, de ahí surge toda una vibración y que lo comparamos nosotros con esa alma o espíritu que lo, que lo, que está en todo lugar y en todo momento y en todo lugar. Ese mismo espacio existe supuestamente en todo el espacio, ¿no? Entonces, creo que a través del tiempo, a través del conocimiento mismo y el avance de la religión, vamos a llegar a un punto crucial en que las dos se van a tener que apoyar. Y se están apoyando. Muchos médicos antes no coincidían esa, ese empalme. Y, por ejemplo, los médicos del Instituto Politécnico Nacional que trabajan la homeopatía, en verdad, no sé si han ido ustedes a una consulta con ellos. En esa primer consulta empiezan a hacer una serie de preguntas para precisamente saber cómo estamos trabajando, cómo estamos de alguna forma eh, espiritualmente, que es como muy sublime y es como para sacar ellos información, pero a final de cuentas ven qué energía o cómo estamos, ¿no? De alguna forma, porque ellos también trabajan por medio de la energía, ¿no? Bloqueando algunos dolores o por medio de agujas y bueno, todo ese aspecto, ¿no? Y es algo muy maravilloso. Lo vemos a través del tiempo, cómo esto va tomando un nuevo camino. Y simplemente expresado de otra forma, Dios crea el mundo para su juego, para su propia experiencia, tanto en las tradiciones monistas como dualistas. En el no dualismo hay juego en esta separación, pero en última instancia todo concluye en la unidad colectivamente. Para todo el universo material existe un fin, un pralaya, cuando toda separación desaparece y todo pasa a formar parte de la unidad una vez más. Viene seguido de una recreación en las tradiciones dualistas. La separación una vez creada es perpetua, aunque el mundo material sea destruido. Por ejemplo, el Armagedón en el cristianismo. Las almas individuales siguen viviendo en el cielo separados de Dios. ¿Podemos reconciliar estos puntos de vista dispares? Las propias tradiciones contienen indicios de reconciliación. Asimismo, el budismo se fundó firmemente en una tradición no dual. Incluso la doctrina del alma es puesta en duda por la doctrina de Atman, no alma. Pero en la tradición mahayana, la virtud más elevada no es buscar la liberación individual, sino esperar en las puertas de la liberación hasta que todos los seres sensibles sean liberados. El ideal del Bodhisattva, que significa esperar a las puertas, ciertamente no es un cuerpo físico al que espera, pues el tiempo que espera del cuerpo físico es muy limitado. Y así, en verdad vamos viendo cómo cada religión, cada entendimiento y también nosotros de alguna forma, ¿por qué no podemos de alguna forma llegar a un punto como religiones o como filosofías para reconciliarnos en una sola religión? ¿Por qué ponemos tantas trabas y por qué tantos pensamientos, no? Y asimismo, la misma ciencia va encontrando a través de su camino, pues, muchos nuevos descubrimientos, ¿no? Y históricamente, o más bien por medio, por medio de la arqueología,
cómo los estudios hasta ese momento de nuevas civilizaciones anteriores a lo que supuestamente hemos vivido se han encontrado, ¿no? Aquí en la misma tierra o simplemente en la profundidad del mar, esos nuevos sistemas y organismos que están surgiendo, ¿no? Por estos cambios climáticos quizás se han creado esas nuevas formas de vida que realmente no alcanzamos a lograr. A pesar de que ya estamos en el espacio, todavía no hemos descubierto exactamente cómo fue la creación y cómo se han creado tantas cosas que se han encontrado, ¿no? Científicamente. Entonces, está ahí, ¿no? Tanto la religión como la ciencia están en un continuo descubrimiento, ¿no? De nuevas ideas, nuevos pensamientos. Asimismo, las nuevas religiones que van surgiendo, ¿no? Basadas también de alguna forma en los libros sagrados, ¿no? Y lo nuevo que se está encontrando. Entonces, estamos viendo cómo esta ciencia y religión, las dos en verdad tienen que llegar a un concilio y creo que en algún momento van a llegar, ¿no? Con todo esto que vamos viendo paso a paso. Y así mismo, pues, no sé si nuestra querida Lupita nos quiera compartir algo desde la canción sobre esto que se ha compartido, o tú qué piensas sobre la ciencia y la religión, Lupita. Hola, Raulito, buenas noches. Buenas Gracias por noches. la invitación. Claro, gracias Sí, por estar interesante el aquí. tema, ¿verdad? Sí, Sí, gracias, gracias. Interesante el tema, ciencia y religión. Sí, estaba analizando, escuchándote, estaba analizando, recordando más bien lo que escuché de alguna persona que cómo ya los médicos están entrando más en esta parte espiritual de conocer más al ser humano, ¿verdad? Al ser, cómo ya en algunos hospitales están aceptando el poder de la oración, el poder de la meditación. Ahorita ya se escucha mucho acerca de la meditación, cómo ellos ya están, la ciencia está aceptando que esta parte es importante, que en realidad tal vez de ahí ya parten muchas cosas, ¿verdad? Que me extrañó que hace poco aquí en Oaxaca fui al médico por unos síntomas que tenía. Y me dijo la doctora, luego me dijo, señora, ¿tiene alguna preocupación? ¿Le está preocupando algo? O sea, cómo las emociones nos enferman, ¿verdad? Cómo el estar más consciente de qué está atrás de lo físico, qué hay atrás de lo físico, por lo que esté pasando, ¿verdad? Y, y me hacía pensar el escucharte, la canción hermosa también, hermosa, cómo coincidimos en esta vida. Y yo me puse a pensar, ay, qué bonito que yo he coincidido con esta parte de estas clases, de esta filosofía de ciencia de la mente, que, que me puedo dar cuenta, puedo ya darme más cuenta de un poco más consciente, ya no vivir tanto en la inconsciencia, sino de darme cuenta esa parte espiritual, de, de saber que mi afirmación, mi meditación puede llegar, no puede, llega al universo, que yo soy esa co-creadora. Entonces, volviendo a esa parte física, ahora me pongo, cuando me siento mal, empiezo a buscar, a ver, ¿qué desató esto? ¿Ando estresada? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me siento así? Entonces, encontrar yo misma la razón y la forma de ubicarme otra vez y de llegar a mi centro, de llegar a esa paz, de sentirme
con esas cualidades divinas, que yo estoy dotada de ese poder de sanarme, que no es fácil, no es fácil, pero he logrado en varias ocasiones controlar el malestar y hasta puedo decir sanarme, y no es fácil, pero de todos modos también cuando me toca ir al médico, también voy con esa fe, ¿verdad? Con esa fe de que ese poder superior, este Dios, también se manifiesta a través de la sabiduría de las personas que están ahí, que la ciencia también tiene esa parte divina, que es Dios que se puede estar manifestando a través de ellos. Y siempre voy con esa fe, voy con esa fe. Entonces, de ciencia y religión, ahora hablando de lo que es mi, mi religión, ¿verdad? Cuando yo encontré ciencia de la mente, me, me confundí mucho. Y todavía hay partes, ¿eh? No quiero decir que ya lo logré, pero, pero yo digo que es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas con fe y las practica con fe, Dios está en todo. Dios está en todo, es lo que yo puedo ahorita sentirme de esa manera y ver que sí, que hay médicos que ya están. Yo la otra vez escuché, leí un artículo acerca de la fe. Dice que, con esto cierro, ¿verdad? Dice que en este hospital había enfermos graves y los dividieron en dos grupos y les pidieron a un grupo de personas que fueran a orar en el cuarto siguiente, eh, que hicieran oración por estos enfermos. Y el otro grupo no tenían por quién orara por ellos, porque ellos querían hacer este estudio. Y dice que en pocos días empezaron a ver la mejoría de los pacientes por los cuales estaban orando. Entonces, cómo la ciencia también ya está entrando en esto de creer que hay algo superior, que la fe, que la fe puede ayudar en muchos aspectos y cómo encontrar para mí, ¿verdad? Cómo encontrar esa parte espiritual. No encontrar cómo llegar y trabajar en esa parte espiritual. Y que de ver que el poder de la oración y la meditación funciona, porque esa es nuestra esencia. Esa es nuestra esencia. Entonces yo lo veo de esa manera y interesante tema, Raulito. Sí, pues lo que pasa es que nos vamos aprendiendo cada vez más, ¿no? También la iglesia ha tomado un nuevo rol y lo vemos con el Papa, ¿no? Cuando realmente, eh, ¿cómo te diré? No era tan espiritual tampoco, ¿no? O sea, se regía más por los dogmas y se dejaba llevar por eso, ¿no? Y es lo que estamos viviendo actualmente. Y nos dice que si la religión y la ciencia estuvieran libres de dogmas, la secularización no sería necesaria. Con la ciencia dentro de la conciencia firmemente arraigada y un reconocimiento de la espiritualidad como una evidente e incuestionable parte del ser humano, no habría necesidad de separar iglesia y Estado. Sería como tratar de separar la economía y la política. Sin embargo, mientras dominen las religiones dualistas, es peligroso abolir la secularización. Por lo tanto, Occidente hará bien en seguir su camino secular por un tiempo a pesar de las ventajas que éste proporciona al cientificismo. La situación en la India es, no obstante, diferente. Ahí el seculismo ha degenerado en favoritismo y burocracia, pero el cientificismo aún no ha arraigado. Y asimismo, como un planteamiento científico, las religiones siempre tendrán un componente creativo y nunca serán púlpitos para la intolerancia, como a menudo pasa hoy. Cambiarán a medida que cambie la ciencia y mejore la cosmología. Las religiones también cambiarán cuando cambien las culturas y con ello las personas a las que sirve.
la religión. Te digo, de un lado y del otro, ¿no? Son como extremistas, pero a lo largo del tiempo también nos hemos dado cuenta cómo esta relación ha existido. Newton, en su tiempo, él escondió mucho tiempo su religión por ser científico. Imagínate que se hubieran enterado de sus creencias en ese tiempo de Newton, ¿no? Y que verdaderamente se sorprende que a través del tiempo, pues se conoce, ¿no? Cómo él realmente tenía su religión y estaba muy arraigado, ¿no? Por ella. Mas, sin embargo, todos sus descubrimientos, si en ese momento él los exponía, pues imagínate, ¿no? Cómo en ese tiempo, pues la misma Inquisición lo hubiera, lo hubiera de alguna forma matado, ¿no? De alguna forma. Entonces, a través del tiempo es lo que te digo, cómo en verdad, si en verdad trabajáramos en esto que decimos que es la verdad, ¿no? Verdaderamente, eh, pues vemos, por ejemplo, ¿no? De esto que hablaste de las emociones y la vibración, ¿no? La, 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 la cuántica, ¿de qué nos habla? ¿No? De que somos vibración, o sea, llegamos al mismo punto, ¿no? Y estamos vibrando, es un mundo vibrante, ¿no? Todas esas emociones, hablaste de la meditación, ¿no? Cómo se crean esas cadenas de oración, ¿no? Para algo grande, eh, ya sea natural o sea algo que venga muy con un problema muy grande, ¿no? ¿Cómo se crea ese sistema de bien cuando las personas se unifican, ¿no? Eh, Fíjate, te voy a contar una historia y pasó hace como 2 o 3 años que hablaban de un huracán por la temporada que estamos viviendo, de un huracán muy fuerte que iba a entrar por el norte de la República Mexicana. Y todo como que indicaba que sí venía muy fuerte. No me acuerdo qué categoría era, pero era por allá por el norte. Entonces, eh, pues las noticias y todo empezó a decir que pues en verdad tuvieran mucho cuidado, que iba a estar muy fuerte. Eh, yo por medio de estos medios me di cuenta que mucha gente se empezó a unir a círculos de oración precisamente para ese caso, ¿no? Eh, y te digo, no sé por qué, pero me tocó estar viendo cómo grupos y grupos estaban uniendo para esa oración, para que no causara tanto daño ese huracán. Y la verdad se disipó en las montañas, ¿no? No pasó a mayores y todos decían, pues, ¿cómo? Si venía muy fuerte y bueno, explícatelo, ¿no? Explícatelo, llegó y según en las montañas ahí se disipó y ya no pasó de más, ¿no? Entonces, eh, es lo que vamos viendo y vamos tratando a través del tiempo y a través cada uno de su punto de vista, ¿no? Yo tengo un sobrino médico que te digo que es homeópata y un día él, él de alguna forma se empezó a dar cuenta de lo que yo estaba estudiando, porque ambos estábamos pues en pleno estudio, ¿no? No nos veíamos, él ya vivía en otro lado, se había casado, pero sí un día me dijo, oye tío, tenemos que hablar un día, bien, porque este, me interesa lo que tú estás viendo y te digo que él es homeópata, ¿no? Entonces, de algún modo, esa plática nunca ha llegado, pero hemos tenido contacto y la verdad le tengo tanta confianza como él a mí, ¿no? De alguna forma,
yo me di cuenta por medio de las agujas cómo, cómo él detectaba el punto exacto para, para, para que el dolor no persistiera, ¿no? Y no era yo únicamente, sino también trató a mi mamá, trató a mis hermanos, y y era algo como muy bonito, ¿no? Pero algunos huían porque decían, es que no me gusta que me piquen, pero yo era lo que les decía, la verdad, yo me sentía muy bien cuando él estaba, mi mamá estaba muy bien también controlada, este, y es algo fantástico, ¿no? O sea, nuestro querido Ernest Holmes de esto nos habla precisamente, ¿no? O sea, nosotros de alguna forma hacemos los tratamientos ante algo de salud y todo eso, pero no por eso no nos vamos a tratar médicamente. O sea, si tenemos un tratamiento, no hay que suspenderlo, al contrario, eso nos refuerza, ¿no? Nos ayuda al control y a la sanación de alguna forma. Entonces, eh, es lo que te digo, cuando se empata esto es mucho, mucho bien para nosotros, ¿no? Pero es como tú dijiste también una palabra clave, la fe, ¿no? Creo que la fe es esa parte y es esa energía que podemos compartir, ¿no? Y que creo que si utilizamos la palabra fe, no tenemos que dar mucha explicación ni científicamente ni religiosamente, ¿no? Porque estamos hablando de esa energía que hace todo, que puede realizar todo, ¿no? Y que nosotros como seres humanos sabemos de ella, y aunque no creamos en nadie, ¿no? Aunque esa fe sea simplemente en nuestro poder mental, en nuestro poder que, que posee nuestro cuerpo humano, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. Y creo que ahí es ese punto donde vamos a llegar todos, ¿no? Cómo este poder en nosotros puede transformar tantas cosas, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Asimismo, como dices, esos médicos que se reúnen, ¿no? Esos médicos que ya hacen oración, esos médicos que, que despiden a las personas que salen del cáncer, ¿no? Y que antes, pues no, o sea, pues ya te aliviaste, pues a tu casa, ¿no? Y al contrario, agradecen y anuncian, ¿no? Que se recuperó. Y eso ayuda ahí al hospital y motiva a todos los demás. Y no hay una explicación, ¿no? Y lo ven que funciona. Entonces, creo que esa es la parte importante de todo esto, de tanto ir comprendiendo lo que es la religión y lo que es la ciencia, ¿no? Y aunque no, como te digo, aunque no creamos nosotros en alguien y que solamente nosotros se, estemos conscientes de ese poder dentro de nosotros, de ese poder mental también, ¿no? Que pues lo vemos en los grandes científicos, ¿no? Cómo llegan a tantas cosas que verdaderamente muchos han sido por accidentes, pero ¿tú crees que es un accidente? Cuando nosotros hablamos no de coincidir, sino de una diosidencia, ¿no? Y ahí está la cosa, ¿no? O sea, entre coincidir y esa diosidencia, que es algo como bueno, a lo mejor me pueden decir es que tú sí eres religioso, ¿no? Pero realmente existe la coincidencia o la diosidencia. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Todos lo vivimos, nos han pasado cosas. Entonces sería nada más como esa apertura, ¿no? Si hay algo más por ahí, Lupita, que haya surgido en este momento.
Sí, fíjate que escuchándote, ¿verdad? Me pongo a pensar el poder de la religión, tanto precisamente hoy, ¿verdad? Fuimos a un sepelio Ujú, y en el sermón el padre, el sacerdote, me quedé con la boca abierta, ¿verdad? Cómo yo no sé qué estudien ellos, ni cómo es que lo estudien, porque, bueno, ni me voy a meter en ello, pero estaba un poco como, ¿cómo te diré? Preocupada por el tipo de sermón, de las palabras que utilizó, y, pero también agradecida, conciencia de la mente, que me ha abierto los ojos, ¿verdad? Y no dejarme atemorizar por las palabras de alguien más, de otro ser humano, ¿verdad? Y pues que ellos tienen mucho poder sobre la gente, son líderes dentro de estas religiones y que no se abren a pensar de otra manera, a hablar de otra manera. A mí me sorprendió mucho entre todo lo que dijo, que decía que todos somos pecadores y que nunca vamos a llegar a ser perfectos y que lo más seguro es que lleguemos a un purgatorio, porque nadie es perfecto, que solo los que llegan al cielo son santos. Y cuando invita a la gente a comulgar, porque yo soy católica, ¿verdad? Cuando invita a la gente a comulgar, dice, todos aquellos que se sientan, que están en gracia divina, pueden pasar a comulgar. Y yo digo, pues yo me siento en gracia divina. Mucha gente no se para. Y yo me paro, yo digo, bueno, yo siento ese deseo de sentirme. Sé que Dios está conmigo, pero en parte de mi religión es como una convivencia con mis hermanos y disfrutar de un banquete con ellos, ¿verdad? Como en una fiesta que nos invitan a comer y así me siento. Y, y hay una parte que dicen que no soy digno de que vengas a mí. Y yo digo, y ya para repetirlo como merolico, me arrepiento y no digo, yo sí soy digna de que vengas a mí, porque vives en mí, estás en mí, aquí estás conmigo. Entonces, eso me da gusto, eso me da gusto porque digo, y fíjate que hay algo, bueno, eso me preocupó en el día de hoy, de escuchar a este sacerdote, de cómo espantan a la gente, porque digo, de por sí nos sentimos culpables, porque nacimos con el pecado original y que no sé qué, y digo, no, ¿cómo a mí me dieron ese Dios castigador, verdad? ¿Cómo me dieron ese Dios castigador? Y que a veces pienso que bueno, pensaba que las enfermedades eran castigos de Dios o cualquier cosa que me pasaba. Ahora entiendo que no es cierto, que son las consecuencias de lo que yo estoy pensando, porque yo soy co-creadora de ello, ¿verdad? Y que ya puedo vivir en esa conciencia, pero que todavía me falta, ¿verdad? Trabajarlo, pero estoy en ello y te digo, es interesante cómo ver que la religión, y son sacerdotes jóvenes, entonces digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que les enseñan? ¿Por qué siguen con esto de que nos vamos a ir al purgatorio? O que la otra vez dijo, nos vamos a ir al infierno porque somos pecadores. Dije, ay, Dios mío. Pero bueno, tomo lo que me agrada y desecho el resto. Hay cosas que a veces es certero, pero hay veces que digo, no, esto no me pertenece y no lo tomo porque no, esa no es mi verdad. Esa no es mi verdad. Entonces, es interesante como decías, son diosidencias el que yo haya llegado a esta bonita filosofía de que me pueda conectar con las personas que piensan en lo mismo que yo. Y hay otra cosa, fíjate que veo que mis sobrinas me siguen mucho y una de ellas me decía, tía, ¿cuánto bien me hace escuchar cuando usted dialoga o platica con alguien más, ver cómo, cómo dice, ¿verdad? Que todo es Dios y que todos somos Dios y que debemos de vivir con ese agradecimiento hasta con el hecho de poder respirar, que somos ricos, millonarios, el solo hecho de poder caminar, poder ver. Entonces, valorar y vivir en esa conciencia de la gratitud. Y, y me da gusto escuchar a mi sobrina, digo, es donde decimos, ¿verdad? En Ciencia de la Mente, que somos luz del mundo. Entonces, ahora vivo con eso de no vivir juzgando,
de no entrar en el papel de víctima, porque Dios no es eso. Simplemente si me pasan cosas, pues son porque tengo que aprender, estoy aprendiendo. Son las equivocaciones que he cometido en no tomar cartas en el asunto de las decisiones que tengo que hacer, pero ya no lo tomo como un castigo, ni porque soy mala, ni porque empezar por mi culpa, no. Ahora digo, bueno, ok, estoy aprendiendo de esto, pero esto me lo ha regalado ciencia de la mente. Esto me lo ha regalado y estoy conviviendo con mis sobrinas un buen tiempo ahorita y las estoy enseñando no las estoy enseñando. Con mi ejemplo y mis palabras les digo que yo las puedo apoyar. Ellos van a llevar la fiesta patronal de aquí de mi pueblo y y les digo, mija, esto las va a empoderar a ustedes si ustedes van con un solo fin de veras dar un servicio, sin ego, sin ventaja de nada. Y eso me gusta porque como tenemos que ir a las casas a invitar a la gente que entren en la mayordomía para sacar esta fiesta, me escuchan de qué manera hablo con ellos. Y una persona hasta me llamó maestra y le dije, no, 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 yo no soy maestra, le dije, simplemente le digo, me gusta compartir, le digo, con ustedes todo esto que voy aprendiendo, le digo, vivir en unidad, en armonía, en saber agradecer lo que vamos recibiendo. Entonces, yo digo que son diosidades, que yo esté aquí y que pueda apoyar a mis sobrinas y que pueda convivir con la gente de mi pueblo. Eso se me hace algo muy bonito, algo muy bonito. Puedo sentir esa energía que tú explicabas hace rato, sentirme en esa energía de tranquilidad con ellos, de paz, de armonía con la madre naturaleza, muchas cosas que puedo apreciar y que digo, no son casualidades, son diosidades el que yo esté pasando tiempo, a pesar de que tengo ahorita muchas situaciones, pero el poder en la mañana ir y convivir con la madre naturaleza en esa conciencia me da esa paz que necesito para ir resolviendo cada situación. Entonces, son diosidencias, tienes mucha razón. Tuve que quedarme más tiempo y no es por casualidad, es por una diosidad que me está ayudando a crecer con todo lo que estoy viviendo y decidiendo. Gracias, Raulito, gracias. No, gracias a ti. Fíjate que precisamente estaba viendo yo una conferencia precisamente sobre este tema de ciencia y religión y el expositor era lo que decía, ¿no? Que él realmente era médico, este, pero realmente dice que su percepción ha cambiado tanto y que él verdaderamente, en algún momento, sí, nada de religión, nada de espiritual, porque él estaba centrado en lo que era la ciencia, ¿no? Pero llegó un punto en que verdaderamente dice que él, de alguna forma, empezó a contemplar la naturaleza, ¿sí? A ver cómo la naturaleza actúa, ¿no? Tanto biológicamente como naturalmente, ¿no? Como en la atmósfera, en la misma atmósfera. Entonces dice que él nada más simplemente de saber cuántas galaxias existen y que qué distancia hay de nuestra galaxia a la siguiente galaxia. Nada más de esa distancia y saber que existe, pero de ahí que existen miles y millones de galaxias. Dice que, o sea, ¿cómo puedes explicar todo eso y que hayan surgido naturalmente, ¿no? Y que él de ahí fue precisamente su cambio, de darse cuenta de esa perfección que también no pudo haber sido y crecido de la nada, ¿no?
Entonces, hay tantas cosas por maravillarnos, ¿no? Y así mismo es lo que él dice, ¿no? ¿Cuántas y cuántas moléculas existen en el mar? ¿No? Simplemente en el mar, ¿para qué ir al universo? ¿No? Sino, imagínate la cantidad de mar y ese mar que todavía dicen que está en el subsuelo, ¿no? Y que es todavía mayor que el que estamos viendo, ¿no? Entonces, esas son las cosas que verdaderamente uno tiene que contemplar y creo que cuando uno empieza a contemplar la naturaleza, empezamos a comprender tantas cosas, ¿no? Y asimismo, agradecer a la ciencia porque por ella misma estamos con este contacto, por ella misma, ¿cómo podemos atacar tanta enfermedad, no? O al menos contenerla. Todos esos avances tecnológicos, ¿no? Eso increíble de que llegues desde aquí, estés controlando y sabiendo cómo está la atmósfera en Marte, ¿no? O cómo está trabajando la luna atrás, ¿no? Cómo hay agua, ¿no? Lo que están viendo ahorita últimamente. Y eso es lo que te digo, cómo llegar a esos puntos y estar en desacuerdo cuando vemos que verdaderamente las dos dependen, tanto la ciencia como la religión, dependen de un entendimiento, creo que algún día se va a reconocer, ¿no? Van a llegar, cada una por su parte, pero ambas, como empecé el programa, ¿sí? Es en una evolución, ¿no? De entendimiento y de apertura, ¿no? Y creo que eso es lo que va haciendo esto de la ciencia y la ciencia y las religiones, ¿no? Llegar a ese entendimiento. Y bueno, vamos a, vamos a ver que hemos avanzado mucho en la dirección correcta cuando determinamos que la creación solo podría haberse originado de la inteligencia y cuando comprendemos que nuestro poder mental tiene que ser creativo al igual que el poder creativo de Dios. Por lo tanto, empezamos a sentir, aunque levemente, que en la medida que nuestra mente se asemeje más y más a la mente divina, nos acercamos a una vida más completa, a nuestro mundo creado por nuestra conciencia, la cual toma su color de la percepción de nuestra relación con el infinito y simplemente debemos esforzarnos por tener una visión perfecta, un concepto perfecto. Debemos expandir nuestro pensamiento hasta que se dé cuenta de todo el bien y luego usar este poder infinito con propósitos definidos, ignorando todas las apariencias. Cada día debemos sentir una unión más profunda con la vida, más íntima con el Dios interno, el Dios de lo visible y lo invisible dentro de nosotros. Cuando hablamos dentro de esta mente, hemos sembrado una semilla del pensamiento en lo absoluto y podemos descansar en paz. Y aquellos de nosotros que comenzamos a entender quiénes somos y nuestra relación con el universo tiene un mandato espiritual para producir una enseñanza clara que une la ciencia y la espiritualidad. Eventualmente el paradigma materialista de la ciencia debe fracasar porque no puede soportar el escrutinio de un enfoque holístico del universo. Eventualmente la superstición y los aspectos totalmente ilógicos de la religión se desvanecerán bajo la luz sanadora de la inteligencia iluminada. Y asimismo, al comienzo de nuestro libro del texto de Ciencia de la Mente, el doctor Ernest Holmes declara, todos esperamos el día en que la ciencia y la religión caminen juntas de lo visible a lo invisible y ese día amanece hoy y estamos agradecidos de ser sus precursores y pues simplemente agradecidos y bendecidos por este día, por reconocer pues esta parte
y este entendimiento, ¿no? De simplemente abrirnos. Y pues vamos a cerrar. Vamos a cerrar y agradecer profundamente por la presencia de Lupita y todas las personas que sigan nuestro video y sigan nuestros servicios también de alguna forma. Mañana los invitamos a nuestro servicio sabatino que tenemos a nuestra querida Janet, cómo vivir un divorcio y cómo lo viven los niños. Sí, muy bonito tema para niños. Y bien, vamos a cerrar, vamos a tomar nuevamente una inhalación profundamente. Y así mismo hemos sido creados, según se nos dice, a la imagen del Eterno, a la imagen del infinito. Sentimos en nuestro interior una divinidad, una naturaleza escondida en el interior críptico de nuestras mentes, donde apenas si hemos penetrado una unidad con el todo, la facultad intuitiva que usamos para descubrir la realidad es evidencia de que esta realidad ya existe latente dentro de nosotros. Y simplemente agradecidos y bendecidos, lo cerramos, lo liberamos, llevándonos esa luz, llevándonos ese entendimiento o llevándonos esas respuestas que no quedan claras, pero que ahí están, y pues esa es también parte de este compartir. Y así agradecido y bendecido, simplemente lo cerramos y simplemente decimos, y así es. Amén. Gracias.